tal, mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. El día de hoy vamos a hacer unos ricos panes rellenos de chocolate, pero ya saben, caseros. Doña Vicky siempre hace caseritos las cosas. Así es que acá tenemos todos los las cuerdas bucales. Acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar. Primeramente, la base principal, harina. Tenemos leche, agua, azúcar, nuevamente azúcar. ¿Por qué serán? Han de decir, ustedes se han de preguntar, pero ya van a ver, doña Vicky, qué va a hacer. Sal, huevitos, chocolate, mantequilla, levadura y unas galletitas María. Así es que empezamos ahora. Primeramente tenemos que tener una lechecita caliente, tibia. A ver, vamos a poner la levadura que tenemos aquí en la leche tibia. Ya les dije tibia. Si no, le queman la levadura. Ahí vamos a poner una cucharada de azúcar y movemos. Dejamos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se hizo así? ¿Qué está pasando aquí? Ya dejamos esto para que se derrita o se haga su espuma. Pero aquí en vez de espuma se hizo una bola. No sé qué sucedió. Ya. Vamos a dejar ahí. Y listo. Ahora sí, mientras eso suceda, vamos nosotros a tamizar la harina. Cernir, eso muchas personas no han de entender, esto se llama cernir. Miren, a veces tiene la harina unas cositas duras, a veces se humedece, entonces aquí la masa tiene que salir, pero ya saben, bien, si tiene algunas cositas duras, la masa no sale bonita, entonces por eso hay que tamizar. A veces de repente un bicho, ay, y listo. Acabamos toda la harina de tamizar, verán bien, para que ustedes también preparen este rico pan relleno de chocolate. Eso. Ya tenemos la harina tamizada, hacemos un volcán. Un volcán. Le falta. Y listo. Ahora sí, vamos poniendo por los bordes sal. Exacto. Sal. Toda la sal que tenemos. Y le vamos a estar dejando la cantidad de los ingredientes al inicio del video. Así es que pilas. A ver, producción, azúcar. Y listo. Ya. Ahora sí, producción, los huevos. Producción está media. Sí. Ponemos los huevitos batidos, ya saben ustedes. Huevitos batiditos. Listo. Aquí, ¿qué nos falta, muchachos? ¿Qué nos falta? Ahí nomás. Luego, ya mismo pasan los 5 minutos que dijimos de la levadura que pusimos en la leche. Eso tenemos que poner aquí y ir mezclando. Así es que esperemos. 2 minutos nos faltan. Ya tenemos la levadura, miren, así. ¿Sí ven? Esponjadita y vamos echando. Un poquito así, un poquito así. Un poquito así, un poquito así.
estos panes, pero ya saben, riquísimo, riquísimo. Un poquito de acá. Vamos haciendo explotar el volcán. Un poquito así. Exacto. Y así tenemos que hacer una sola masa. Uy, si se quedó algo por aquí, con la cuchara. Y listo. Vamos, vamos, vamos mezclando, mezclando. Ya mismo nos toca meter la mano. Ya saben, con la mano se hace cualquier cosa. Exacto. Van a decir ustedes, ¿para qué doña Vicky mete las manos? Si las manos se hicieron para hacer todo. Todo, todo, todo. Sale bien rico con la mano. Listo. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ya. Ahí sí. Mientras todo está así. Exacto. Adivinen, adivinador, ¿qué nos falta en esta mezcla de todos los ingredientes que les indiqué? Nos falta la mantequilla. Señoras y señores, manden la mantequilla. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. La Lola se me está haciendo media arisca y un poquito. Exacto. Ahí sí. Hacemos una sola. Uy, no sé qué me está pasando. Creo que me quiere coger la gripe o no sé. Ya, ahí sí vamos a hacer todo, una sola masa con todo, bien rejuntadito, todo. Y volvemos cuando ya está una masa. Ya está la masa bien suavecita. Ahora sí, dejamos que se doble el doble del tamaño. ¿Cómo es eso? Dejamos que se haga... ¿Cómo se dice? Dejamos doblar el tamaño. Ah, ya, sí. Ponemos aquí, ponemos a tapar aquí con una fundita y listo. Dejamos a reposar. Mientras la masa se leuda, nosotros le pusimos acá. Ya saben que nosotros no somos panaderos profesionales. Cuando los panaderos profesionales ponen a doblar la masa, ellos están en un cuarto bien caliente. Entonces nosotros prendimos la cocina para que pase eso. Mientras sucede eso, nosotros vamos a hacer el relleno. Tenemos galletitas María nosotros, pero porque no tenemos apanadura. Pueden poner apanadura, pero igualmente si no tienen, pueden poner avena o hacer la apanadura de esos pancitos que ya no comen ustedes. Entonces eso se tuesta y se hace también la panadura. Pero nosotros esta vez vamos a hacer de las galletas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Creo que lo hemos puesto mucho. Ya mismo, lo logramos. Esto es un picayelos, van a decir, doña Vicky, no le fuerce a la licuadora, no pasa nada. Este es un picayelos, a ver, le falta un poquito porque ahí hay unos. Listo, aquí nos falta un poquito, pero eso luego hacemos. Miren, esto, mire, todo está, todo. Hey. Listo, vamos a acabar de hacer lo que nos sobró de las galletitas y regresamos luego de un corte comercial. Ahora sí, ya tenemos lista, Rita. Ahora sí, ya tenemos listo, miren, triturada la galletita. Y vamos a poner azúcar. Para esto era la otra parte del azúcar, ¿ah? Ahora entendieron por qué tenía 2 vasos de azúcar ahí. Ahí vamos con la cocoa.
Les cuento aquí un dato muy importante. Si ponen cocoa es más cantidad. Si se pone el cacao amargo, el concentrado, la pasta de cacao, ese pone la mitad de la parte que pusimos nosotros. ¿Ah? Esos son cálculos. Yo aprendí matemáticas en mi colegio, por eso sé. ¿Listo? Ahí sí, miren. Esto va a ser el relleno. Estos gustitos nos damos una vez al año. Van a decir, doña Vicky, eso no le hace mal a la salud. A ver, todos comemos pan. Muchas personas, pocas, digamos, comen algo, un pan integral, un pan así, ¿cómo se diría? Un pancito 100% natural, pero casi todos consumimos pan. Así es que no me digan eso, que estoy comiendo mucha azúcar y nada. Vamos poniendo agüita y mezclando. Ponemos agua y mezclamos. Ponemos agua y mezclamos. Este relleno nos va a quedar, pero ya saben. Mientras hago algo yo, siempre es la lluvia, la lluvia, la lluvia. No sé qué tiene conmigo la lluvia. ¿Sí ven? A veces nosotros ni sabemos cómo está hecho el relleno, nada, porque no nos indican, los panaderos no nos indican cómo es ni nada, nada de eso. Nosotros les indicamos, aunque nos digan, doña Vicky, mucho azúcar, mucha agua, le mandamos todo el agua. Ahora sí, mezclamos como la galleta está triturada y todo ellos tiene que ir consumiendo el agua, consumiendo. Van a decir, ya vi que está muy aguado. No, mientras removemos, esto se va derritiendo y quedando pero a la perfección. Ahora sí ha llegado el momento. Miren, pero miren la masa. Ahora sí, vamos a llevarlo al mesón que ya está con la harina. Y vamos a hacerle una planchita. Vamos a extenderle totalmente bien. O aquí se sabe hacer con eso. Pero yo no tengo, no sé por qué no me he acostumbrado a tener esa herramienta. Pero aquí con la mano vamos. Mientras el relleno se está reposando en la refrigeradora. Eso vamos a extender bien. Tiene que ser rectangular para poder enrollar. Sigamos. Bueno, ya extendido todo. Ahora sí vamos a poner el relleno. Vamos a poner todo aquí, nuestro relleno. Qué ricura, Dios mío. Pero no tenemos que poner en los bordes, dejando una parte. Continuamos aquí en el enrollado. Y les cuento que puse un poquito más de galleta porque eso se me estaba derritiendo, saliendo de la masa. Y entonces yo dije, llevamos al horno y nos vamos a quedar sin relleno. Todo se nos va a salir. Entonces puse un poquito más de galleta. Aquí se nota claramente. Entonces, ahí sí nos está yendo bien. Ya mismo, ya vamos la mitad que vamos enrollando. Vamos a terminar así y regresamos para hacer el corte. Ahora sí vamos a cortar 4 dedos, así dicen los panaderos profesionales. ¿Sí corté bien? Listo. Tenemos uno, vamos poniendo ahí en la lata que ya está enmantequillado. Listo, vamos. 4 dedos. Acá tenemos otro. Así vamos poniendo todos y llevamos al horno previamente calentado.
Tenemos otro, pongamos más acácito. Estos pero se van a volver, pero... El resultado final. No, medio resultado, porque todavía tienes que llevar al horno. Es corté 4 dedos, depende de cada uno. Acá corté 1 dedo, 2 dedos. Depende cómo quieran comer. Así es que llevamos al horno. Señores, me he olvidado el ingrediente principal. No, me he olvidado el huevo, el brillo. Es el último que tiene que tener toda cosa brillo. Al último, échale brillo. Pero miren, lo saqué desde el horno y vine. Dije, no puede quedarse así. Mis panes sin brillo. No puede pasar esto, siempre brillo. Listo, un huevito. Exacto, ahora sí, echarle brillo. Lo más fácil. Estaba ahí en el horno y me acordé y vine corriendo. Ahí sí. Ah, claro, pues al final de todo es el brillo. Hay que brillar ante todo. ¿Ah? Ve. Ahí sí. A todos así para llevarlos al horno. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le está faltando? Algo les está faltando. Y ha sido el brillo. Exacto. Ahí. Listo. Y listo. Al otro. Listo. Al un dedo. Listo. El último. Listo. Y listo. Ahorita sí los llevamos. Ahorita sí creo que no me falta nada. Nos fuimos. Ahora sí nos fuimos. Ahora sí ya están listos los panes para servirnos. Miren. Dios mío, qué delicia estos panes llenos de chocolate. ¿Sí ven? Es chocolate, ¿ven? ¿Ven? Yo sé decir, ¿cómo harán estos panes de chocolate? Ya saben ustedes también. Vamos a probarlos. Los puse en el horno y fui a un lugar, a otro. Tenía que hacer muchas cosas. Me fui a traer las providencias que no había en la casa. Me mojé y ya me puse otra ropa. Miren cómo estoy. Pero listo aquí para comer los panes. Buenísimo. Buenísimo los panes. 10 de 10. No bajó nada de los 10 que estaba de Nancy. Así es que, si ustedes saben algún tips que me faltó poner ahí, ahí me dicen. Así es, para mí quedó excelente. Nos vamos a quedar comiendo. Así es que comiendo, nos vemos en un próximo video. Chao.